Vamos a partir por Luis y le vamos a preguntar. Tú escuchabas claramente a Sergio. ¿Cuál sería el sueldo mínimo ideal para ti? Para mi parecer, el sueldo mínimo tendría que ser por lo menos 550.000 pesos por familia. 550.000 pesos. Claro, porque son gastos diarios que ellos tienen para que ellos suban 10.000 pesos, por ejemplo, que están subiendo ahora 10.000 pesos más. Yo creo que no es posible porque todos los días... 550.000 pesos, por ejemplo, ¿para qué alcanzaría? Porque alcanza para cosas básicas, me imagino. Bueno, alcanza para luz, agua, cable, internet, locomoción. Y tú mencionabas cable e internet, algo que hoy día evidentemente no es un lujo, sino que es parte de la necesidad. A usted hacerle la misma pregunta, sueldo mínimo básico, ¿cuánto debiese ser ese monto? A ver, yo creo que un sueldo básico deberían ser unos 600.000 pesos. 600.000 pesos. Pero el tema yo creo que no es en lo que suban ahora, yo creo que esto viene de atrás, esto es un tema político. ¿Y por qué no lo arreglaron antes? ¿Por qué no hicieron algo antes? Yo creo que los políticos les da lo mismo, porque ellos viven en otro mundo, ellos no viven de un sueldo mínimo, ellos ganan bastante más que un sueldo mínimo. Ahora, escuchábamos los argumentos a favor y en contra, ¿no? Bárbara Figueroa hablaba de 500.000 pesos, ¿no? Pero por otro lado, estábamos escuchando este argumento de que pudiese afectar la economía un sueldo tan alto como el de 600.000 pesos que usted está planteando. ¿Qué hay respecto de eso? A ver, ¿cómo no te entendí? ¿Usted cree que puede llegar a afectar el empleo? ¿Que las empresas contratan a menos gente con un sueldo mínimo tan alto? Sí, podría afectar, pero por eso te digo, yo creo que aquí tiene que ver voluntad política, voluntad de los empresarios, de también llegar a un acuerdo y ver realmente las cosas que están pasando en este país, que yo creo que los políticos están muy lejos de realmente ver lo que está pasando. Le vamos a preguntar también a la vecina que está acá, para preguntarle, ¿para qué alcanza el sueldo mínimo hoy día, el monto que tenemos hoy día? No, para nada, porque la gente se tiene que encalillar para poder sobrevivir, porque todo lo que se gana, todo lo que una persona gana, lo paga las deudas. Y de ahí se siguen encalillando y se siguen encalillando porque el sueldo solamente es para pagar. Entonces, ¿cuánto debiese ser ese monto para al menos no terminar endeudado? Como decía el joven, como unos 500, unos 550. Porque ahora todo ha subido. Claro. Ha subido todo, la luz, el agua. Ahora los niños están estudiando por internet. Por 15ª semana más consecutiva suben los combustibles. Por supuesto. Entonces, todo está subiendo todos los días y los sueldos están los mismos. Y la gente se sigue encalillando y se sigue encalillando y sigue usando las tarjetas. Y después dígame, si sigue pagando, ¿con qué sueldo van a quedar? Si para comer hay que encalillarse o las personas no comen. Ahora mismo los políticos están pensando en los políticos, quién gana, quién no gana, quién sale de presidente, quién no sale de senador. Han pensado en los niños de nuestro país. Hay muchas comunas que están pasando necesidades, que hay niños que abren su refrigerador y no tienen nada. Como decía la mamá el otro día, que muchos niños tienen que estar durmiendo para no despertar porque no van a saber si tienen un desayuno en la mañana. Entonces, cuando los niños están en la casa y están estudiando, están más ansiosos y tienen más hambre. Dígame, ¿qué hace esa mamá que se despierta en la mañana y no sabe qué darle a su hijo? Cuando llega la hora de almuerzo, la hora de la cena para darle algo, muchos niños, yo he sabido que hay muchos niños que se acuestan así, sí, tal como se levantaron. Oiga, cuénteme, ¿y qué le diría entonces a esta clase política para que escuchen a la ciudad? Mire, yo creo que ellos lo tienen todo. Como ellos lo tienen todo, ellos no piensan en los demás. Que se pongan su mano en el corazón y que piensen en la gente que está sufriendo. En la gente que nosotros, como estamos en nuestras casas y nosotros, gracias a Dios, no nos falta un platito de comida, nosotros estamos bien. Pero somos egoístas, tenemos que pensar en el otro. En el que sufre, no ser egoísta. Ahora un poco más de conciencia de realidad. Sí, y no solamente, eso es lo que yo digo, vuelvo a repetir, a lo mejor voy a ser repetidora, pero joven, ¿cuántos niños hay en nuestro país? ¿Cuántos niños extranjeros han llegado a nuestro país? ¿Cuántos niños? ¿Cuánta pobreza se está sumando a nuestro país? A lo mejor nosotros guardamos las cosas debajo de la alfombra y no queremos ver lo que hay. ¿La realidad? No la vemos.
figúrate, yo tengo una vecina que debe no sé cuánta agua, no sé cuánta luz, y dicen que muy pronto ya vamos a tener que empezar a pagar agua y luz. Figúrate, ¿cómo lo va a hacer ella? Claro, porque hasta ahora nos están cortando esos servicios. Claro, ¿cómo lo va a hacer ella? Figúrate, ella vive solamente con su hijo, no tiene otra entrada, solamente está recibiendo lo que ha recibido de bono. Mire, Rodrigo. Le vamos a preguntar también, porque le explico un poco. Estábamos aquí justamente con don Luis y se nos empezaron a acercar más personas. Usted también, vecino, se acercó. Ustedes también van a opinar. Amaro, no sé si nos quiere hacer la acotación ahora o les pregunto inmediatamente. No, pregunta inmediatamente porque esto es lo medular para aquellos que estén sintonizando con nosotros. Estamos discutiendo el sueldo mínimo. Sueldo mínimo que es un pilar fundamental para entender también otros problemas que tenemos sociales, como por ejemplo las pensiones. Porque en la medida que sube el sueldo mínimo, es la base sobre la cual suben también otros sueldos que determinan tus pensiones. Vamos a la calle. Vamos a ver con Rodrigo. Rodrigo, solo un segundo, pero además muy buen punto. También lo dramático es que pensemos que la media del país, gran parte de nuestra población gana 450.000 pesos en promedio. Entonces, es una discusión que no termina nunca. Rodrigo, volvemos contigo. Sí, le vamos a preguntar inmediatamente. ¿Tu nombre, cuál es? Eduardo. Eduardo, bueno, ustedes se quisieron acercar porque saben que estamos hablando sobre el sueldo mínimo. Sí. El monto ideal para ti, ¿cuál crees que debiese ser? Mínimo 500.000 pesos. Mira, y coinciden y no se estaban escuchando. Sí, mínimo 500.000 pesos por la realidad es que los servicios, tanto de la luz, el agua, el gas, la alimentación es cara acá en Chile. Mi señora es brasileña y se da cuenta de las cosas que suceden acá en Chile y cómo se puede mejorar un poco el tema. Yo soy funcionario público. ¿Ya? Yo, obviamente, a lo mejor no estoy en la realidad, pero yo comparto de que debería ser un sueldo mínimo garantizado de 500.000 pesos por todas cada una de las necesidades. Yo sé que es poco, pero por último que se asiente las bases de que con esos sueldos por último se va a tirar para arriba. Así Entonces, es. un mínimo garantizado, Sí. y que no, como nos decían acá justamente los vecinos, terminan endeudados por necesidades básicas. Ahora, yo le preguntaba aquí justamente qué es lo que le dirían, ¿no?, a esta clase política que hoy día tiene que definir cosas tan importantes como el sueldo mínimo. Que se pongan de acuerdo, pero realmente que se pongan de acuerdo. O sea, que dejen todo al lado, todos sus intereses, y que realmente vean cómo está la gente, qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo. Entre todos se agarran todos los días y todos opinan y todos se agarran del moño. Yo creo que aquí No avanzamos. no avanzan nada, porque propuesta que hace el gobierno, todo es malo. Entonces, pónganse de acuerdo en algo y empecemos a arreglar algo. No sé cómo, pero... A los mínimos comunes, ¿no?, que tanto se ha hablado. Luis. No tan solo ponerse la mano al corazón, es que ver la realidad nomás. Ser consciente de lo que pasa el día a día. Yo comparto los comentarios que dicen aquí las mamitas. Entonces yo creo que no tan solo ponerse la mano al corazón, es que ver la realidad y ser consciente. Con los niños y como cada uno de los que vivimos aquí en Chile. Me imagino yo que ya lo ha dicho todo, ¿no? Ha sido muy ¿Rodrigo? clara con esto. Pero le quiero ofrecer el micrófono para que finalmente... Sí, Tonka, te escucho. No solamente estaba hablando del costo de la vida y lo caro que es hoy vivir en Chile. Hay una tabla que es bien interesante, habla del costo de los alimentos básicos comparados en cuánto porcentaje representan del salario mínimo. Por Tonka, ejemplo, lo dijo el mismo Ignacio Briones, Sí. el litro de la leche es más barato en Inglaterra y en Francia que en Chile. justamente en Gran Bretaña la canasta básica de alimentos equivale a un 7% del salario mínimo. Y en Chile equivale al casi 28% de tu salario mínimo la cantidad de alimentos que tienes que utilizar en tus necesidades básicas mes a mes. Esa es la Rodrigo. diferencia. Sí, volvemos contigo en un segundo, pero quiero ofrecerle la palabra también a Bárbara y a Roberto por lo siguiente, porque también, ¿por qué y cómo es que seguimos hablando de esto? Ejemplo y una pequeña reflexión. Está el costo de la vida, está la deuda, pero a su vez, y lo hacía Bárbara Figueroa al planteamiento, Henry Ford, 1914, sí, el creador de los automóviles Ford, fue tildado de revolucionario izquierdista. ¿Por qué? Porque subió el sueldo mínimo de sus trabajadores de $2,34 la jornada a $5 en esa época. Fue tildado de revolucionario, pero ¿cuál era la lógica? Que yo debo tener trabajadores que puedan efectivamente comprar lo que produzco.
porque de esa manera dinamizo la economía. Vivimos en un castillo de naipes. Roberto, Bárbara, vamos con ese tema. ¿Por qué seguimos enquistados en esto mismo? Roberto. A mí me gustaría hacer el tema de la reflexión, no cabe ninguna duda que lo que hacía Henry Ford y por favor, Bárbara, también era antisindical el hombre, y eso yo creo que no lo comparte nadie, pero miren lo que pasa. Cuando tú sales a la calle está lleno de bicicletas, de motos, delivery, lo que se ha llamado la última milla. No estamos creando nada en este país. ¿Cómo es posible que vea un catálogo de ollas de cobre, lo llamo a una persona y son todas importadas? No se hacen planchas de cobre, no se hacen tubos de cobre. Hemos retrocedido. Si la única manera de mejorar las rentas es incorporar valor agregado a lo que hacemos, y cada vez incorporamos menos, todo es más importado y no somos capaces de producir. Tenemos que hacer un proyecto país industrial. Hablemos con los economistas nunca hablan de ese tema. ¿Cuál es el proyecto industrial? ¿Por qué no hablan de ese tema, Roberto? Yo no sé, efectivamente todo en el corto plazo. Fuimos a un seminario, eran los 3 economistas más grandes, llenos, repletos, ninguno de los 3 habló más allá del año. Tú efectivamente, oye, si este país hacíamos... Le hago una pregunta a todo el público que nos está viendo. Por favor. ¿Tú sabes que en Chile se hacen caja de cambio? No. Caja de cambio para autos. ¿Sabían eso ustedes que se exportaban también? Ya. ¿Tú crees que para hacer una caja de cambio no es tecnología de punta? Entonces tenemos capacidad. No tenemos que poner las condiciones. Los señores del calzado no pueden competir con los indios por razones obvias, porque se lo están haciendo los niños chicos. Bárbara. Porque está bien bajar a cero los aranceles, pero no a una competencia imperfecta. Oye, sí, quiero mencionar lo siguiente. Miren, observen ustedes, porque le vamos a dar pase a Rodrigo en breve, miren ustedes lo que concita y el interés que va generando esta temática. Se ha generado espontáneamente una suerte de cabildo callejero, por así señalarlo, porque al final lo medular en la discusión también del sueldo mínimo es las muchas implicancias que tiene ya a nivel macroeconómico. Bárbara, hemos tocado varios puntos. Quiero escuchar también tu parecer. Mira, yo creo que si uno mira respecto de las opiniones de los vecinos y de las vecinas, son absolutamente coherentes con lo que a nosotros nos reportan los informes, por ejemplo, del Barómetro del Trabajo. Ustedes saben que nosotros ya hace casi 3 años tenemos un instrumento que es una encuesta laboral, que se aplica a nivel nacional, que obviamente por el tema de la pandemia se está haciendo con otros mecanismos, pero que era una encuesta presencial. Y fíjate tú que desde la primera encuesta hasta ahora, cada vez que se ha consultado sobre cuál debiera ser el salario mínimo y cuál debiera ser la pensión mínima en nuestro país, la respuesta es exactamente la misma que nos están dando los vecinos. Es decir, no hay una demanda que uno podría decir, mira, está sobredimensionada, es irracional, irresponsable por parte... Hay absoluta sensatez. Entonces, cuando desde las organizaciones sindicales hemos planteado este tema y se nos dice a nosotros que somos irresponsables, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que porque uno lo plantea siendo organización sindical es irresponsable, pero si uno va y le consulta a cualquiera persona, ciudadano de a pie, sin estar siquiera organizado en un sindicato, te dicen, mira, el sentido común indica que con el costo de la vida, con el pago de deuda, hoy día un balón de gas de 45 te puede llegar a costar más de 50.000 pesos. Uno dice, mire, en ese escenario, un salario de 500.000 pesos es absolutamente equilibrado, incluso con la conciencia de lo que se decía recién. Puede que no me alcance para cubrir todo, pero lo básico lo voy a lograr cubrir. Entonces, ¿por qué no hemos avanzado? Yo creo que efectivamente porque no hay voluntad política, pero no solamente porque no hay voluntad política, sino que porque también hay grupos de presión y de interés. Si cuando llegamos a hablar de los 500.000 pesos y cuando Andrónico Luksic dijo que había que pagar no menos de 500.000 pesos a los trabajadores de sus empresas Quiñenco, ¿cuándo lo dijo? En el marco del estallido social, ¿no? Y en el marco del estallido social, o sea, acá tiene que haber protesta, tiene que haber movilización, tiene que haber una acción de rabia
para que se entiendan estos debates, porque cuando tú lo planteas en buena ley, cuando tú te sientas a dialogar sobre esto, cuando tú dices, mire, pongamos a trabajar técnicos, tratemos de construir esto, resulta que después te dicen, ya, pasó la tormenta, ya, bueno, pero ya no se puede, no podemos avanzar. Y acá lo que presiona, y digámoslo con todas sus letras, aquí los grupos de interés que presionan no son las pymes. Acá se utiliza a las pymes. Los grupos de interés que están presionando son los grandes consorcios económicos, los mismos que no quieren el royalty a la minería, los mismos que no quieren el impuesto a los súper ricos, que yo puedo compartir con Roberto en esto. Cuando él dice, mira, acá lo que tenemos que discutir es la carga tributaria. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Lo mismo respecto, por ejemplo, de cómo enfrentar el debate de salario mínimo a futuro, donde nosotros decimos, mire, en el marco del proceso constituyente, lo lógico es que avancemos en la negociación ramal, que avancemos en cultura mucho más civilizada, ¿no? Pero en la urgencia de hoy día, enfrentados a una pandemia donde el costo mayor lo han pagado los trabajadores y trabajadoras, donde hemos tenido que subsidiar los trabajadores con el seguro de cesantía, el salario de las empresas, lo que corresponde es que le exijamos a las empresas que todas paguen un salario por sobre la línea de la pobreza y la renta básica de emergencia que se financie con impuestos a los súper ricos y que se financie con royalty a la minería, porque estamos, y perdón Tonka, solo para terminar, porque estamos en una situación excepcional, estamos en una situación crítica, que después de la pandemia nos va a dejar no solamente más pobres, a las familias con mayores dolores y angustias, sino que además va a dejar a Chile en una crisis económica profunda, si no nos hacemos cargo con medidas audaces. Me hizo recordar las palabras de Goich, del monseñor Goich, cuando habló de un salario ético. ¿Se acuerda hace unos años atrás? 4 o 5 años y me atrás. gustaría trasladar eso fue, perdón, solo para recordarle, el debate del salario ético fue el año 2000. ¿Cuándo logramos llegar a esa cifra? Cerca del 2010, cuando logramos reajustar en 40.000 pesos el salario mínimo en 18 meses. Claro, entonces, que se fue, o sea, absolutamente descontextualizado del minuto en que se requería. Claro, pero tomando esas palabras y trasladándolas a la conversación que tiene Rodrigo, yo no sé si están escuchando, Rodrigo, allá, el cabildo abierto que tenemos en la calle. Sí. Es muy difícil pensar que las personas que tienen más paguen un sueldo, un salario ético, paguen más y mejor. ¿Qué dicen ellos en su experiencia personal? Es que mira, no, es que está súper entretenida la conversación acá porque ya llegamos a otros puntos, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, del IVA. Y aquí me dicen, claro, el IVA, el 19% lo pagan todos. El más pobre paga el 19% por la bebida y el más rico también. Entonces, ¿por qué el IVA tiene que ser igual para todos? Bueno, aquí hay distintas propuestas, ¿no? Para cambiar esto. El mecanismo, ¿cuál crees tú que debiese ser para mejorar esta situación? Bueno, que Chile sea más nuestro, que Chile no sea privado, que ahí se van a generar más recursos para subir un sueldo mínimo digno para cada persona. Que haya más empresas estatales. Claro, más empresas estatales, más pymes. Bueno, que así se va a arreglar y no se van a quejar ellos, o ellos se quejan tanto porque suben 10.000 pesos al salario mínimo. Usted, mecanismo. A ver, yo creo que las personas que tienen más dinero, me carga usar el término los más ricos, no lo soporto. Súper rico, los que tienen mucho más dinero tienen que pagar un impuesto mayor, que sea algo no disparado, pero que sea, es como lo lógico, que tú tienes que pagar más. Si recibes más, tienes que pagar más. Y lo otro, a los alimentos básicos, bajarle el impuesto, sin duda alguna. O sea, son como dos cosas que podrían partir por ahí. Bueno, tenemos buenas propuestas respecto del conocimiento empírico, ¿no? Desde la experiencia. Su propuesta para arreglar esto. Mi propuesta es, los que tienen más son los que deberían pagar impuestos. No los más impuestos, pero no los que ganan el mínimo de pagar impuestos. O sea, seguimos en la misma. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Es ser diferente. Los que tienen más son los que tienen que pagar, no los que tienen menos. Figúrate, yo tengo este joven al lado mío. Este joven está recién empezando, tiene su familia, sus hijos. ¿A qué hora se levantará este joven para llegar a trabajar? A lo mejor este joven muchas veces llega a fin de mes y chuta, para él llegar a fin de mes no es una alegría. Porque para él llegar a fin de mes es tener que pagar lo que él gana y después seguirse endeudando. Entonces, ese es el tema. El tema es aquí que los políticos se dejen de tirarse la pelota unos con otros. Unos con otros y digan ya, Rodrigo, vamos a hacer tal y tal cosa. ¿Qué están esperando? Lo llamó ¿Que por la venga mente otro la estallido señora. social? ¿Que venga otro? Hoy nuestro Chile es lindo. Señora. Nuestro país es lindo, Sí. nuestro país tiene buenos trabajadores, buenos hombres trabajadores, buenas mujeres trabajadoras. Pero si los sabemos llevar bien,
y que ellos se organicen bien y todo, podemos levantar Hay nuestro que ponerse Chile. de acuerdo Hay que entonces. ponerse de Oiga, acuerdo. mire,